Les saluda el Padre Jorge Yamil y le damos la bienvenida a un programa más de Palabras con Sabiduría, donde tienes la oportunidad de escuchar esa historia extraordinaria de nuestros hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos que realizan ministerios en nuestras comunidades y que aquí tienes la oportunidad de conocer. Hoy tenemos una propuesta que se había quedado por ahí la invitación y era la segunda parte de hermana Simona Rosario de las Hijas de San Pablo. Bienvenida, hermana, nuevamente. Pues muchas gracias, qué honor, qué privilegio, de verdad que es una alegría, aunque estoy un poco asustada. ¿Por qué? Pero si ya botaste el golpe la primera vez. A mí me encanta hablar de libros o de cualquier cosa. Okay. De mí no es que me guste así como que tantísimo, así que un poco asustada. Muy bien, muy bien. Nada, lo hiciste muy bien la primera vez y sé que esta va a ser una segunda vez y yo sé que casi contigo tenemos para una serie de 8 capítulos, pero vamos a tratar de resumir en un programa. Nos habíamos quedado hablando un poquito de tus crisis de fe, descubrir tu vocación, habías iniciado incluso estudios universitarios en psicología. Tuviste un en la Universidad semestre de Puerto Rico, sí. Muy bien. Y ahí interrumpiste estudios, estabas ahí en la lucha de tu vocación. Estaba en el área de sociales, obviamente, estudiando psicología. Y sí, la crisis de fe que me tocó fue fuerte. De hecho, una exhortación a todos los universitarios, todos los que van para la universidad. Miren, la fe es un don bien grande, es un privilegio. Así que ustedes defiéndanla, cultívenla y echen para adelante, porque es muy fácil el que te quieran convencer con argumentos que hasta son lógicos, de que ese cuento de Dios, de que la iglesia y toda esa historia, yo lo viví. Y de verdad que es bien difícil uno como que retomar la fe después de que ha sido atacada fuertemente por argumentos tan racionales y tan lógicos. A mí me pasó en la universidad. Y fue bien interesante porque yo, no obstante que mi vida sacramental, mi vida religiosa fue bien anormal. Solamente la vida religiosa. Bueno, pues. La vida en general. Mi vida en general fue bien anormal porque yo no hice catequesis para primera comunión, ni, bueno, para confirmación, pues más o menos. ¿Y qué tú hiciste? ¿Le pagaste al cura, a la catequista? ¿O cómo hiciste para recibir los sacramentos? Cuéntame. Mira, yo supuestamente, yo había sido bautizada cuando yo tenía 6 meses de edad por la iglesia metodista, porque la amiga de mi mamá, que ella quería para mi madrina, era metodista, así que ella le dijo, bueno, yo soy madrina solo si la bautizas por mi iglesia. Mi mamá dijo, bueno, lo importante es que la niña esté bautizada, así que vamos para adelante. Me bautizaron por la iglesia metodista. En una que fui secuestrada por mi papá dijo que ese bautismo no servía, así que me bautizó por su iglesia. No tengo idea cuál fue, pero fui bautizada por su iglesia. Cuando iba a entrar al convento, que me dieron los requisitos para entrar al convento, tenía que tener la confirmación. Ya yo tenía fecha para entrar al convento y me quedaban un par de semanas. Así que yo fui y le dije al párroco, mira, resuélveme esto rápido, porque tengo que entrar al convento y no tengo tiempo para hacer esos 2 años de catequesis, así que resuélveme eso rápido, por favor. Está bien, vamos a dejarlo ahí para, no sé cuál fue el párroco, siempre muy bueno, que siempre. Descanse, pero me salvo. Muy bien. Entonces, cuando estamos en el proceso, faltaban 2 semanas, porque ya el cursito ya estaba empezado, tenía tiempo, pero faltaban 2 semanas para hacer la confirmación. Ese grupo, él me dijo, bueno, yo te puedo incluir en ese grupo, te doy un curso intensivo. Yo, sí, yo aprendo rápido, yo leo todo lo que tú quieras. Entonces, cuando me dice, bueno, tienes que traerme los documentos del bautismo. Y eso no apareció por ningún lado. Entonces, no sé si fue que me bautizaron por otro nombre o si es que esas iglesias que fue en Dominicana también. Fue en República Dominicana. Entonces, pues no apareció, así que me tuvieron que bautizar por 3ª vez, esta vez bajo condición. Claro. Así que cualquiera que sea la iglesia verdadera, yo me salvo. Bajo condición de que fuera a convertirte en buena poco a poco. Ay, ¿cuál era la condición?
o de que no te fueras del convento. Entonces, pues me hice la confirmación, así como que veloz, para poder entrar al convento. Eso es casi como esos cursitos que hacen para que se casen las parejas. Sí, pues en uno de esos grupitos era que yo estaba, entonces Tenías unos 21 años. 21. De hecho, tenía 20 todavía. 20. Lo que pasa es que mi familia no estaba muy emocionada con ese cuento de que yo fuese religiosa. Entonces, pues mi mamá pues me dijo, bueno, pues como tú eres menor de edad y tú vives en mi casa, aquí se hace lo que yo diga. Y yo, bueno, está bien, madre, aquí se hace lo que tú digas. Pues yo esperé, faltaba poco, faltaban unos mesecitos para mis 21. Entonces yo cumplí los 21, celebré a lo grande. Eso fue un 24 de marzo. Y el 25... ¿De qué año pasaba? Ay, no, por favor. Ay, no, por favor. No, está bien, 24 de marzo para que ya saben, para que le hagan los regalitos. El 24 de marzo y yo celebré a lo grande. Entonces el 25, que era un domingo, yo les dije a mi familia, bueno, entonces, ¿alguien me puede llevar o tengo que pedir pon? Ya soy mayor de edad, entonces... Ese mismo día. Sí, entonces ya el 25 entré hacia al convento, al convento que está en Río Piedra. No era lejos, o sea, yo me podía ir a pie, solo que con la maleta un poquito pesadito, ¿no? Pero pues me llevaron, pero para mi familia fue muy difícil este proceso de yo entrar a la vida religiosa porque ellos tenían grandes expectativas conmigo. Según ¿Habías ellos, entrado por psicología? Sí, yo... ¿Y qué expectativas tenían tus Pues es papás? que ellos creían que yo pues era una persona muy brillante, una persona especial, que tenía pues un futuro muy... Yo era como que la que los iba a sacar de pobre, pobrecita, y ahora soy la más pobre de todos. Entonces como que les chocó mucho, ¿no? Les chocó mucho y tampoco es que ellos no eran muy religiosos. Ellos creían en Dios y todo, pero ese cuento de ir a la iglesia todos los domingos y mucha fidelidad como que no era de ellos, pero tampoco era mía. O sea, yo empecé a seguir los caminos de Dios y de la iglesia cuando yo tenía 15. O sea, antes de eso... que ni se le ocurriera a mi mamá decirme vete a la iglesia porque eso era un problemón, ¿no? En la casa, ¿no? Tampoco ella iba, ella nos mandaba, pero no es que ella iba. Entonces ese cuento de tener una vida religiosa como que formal en mi adolescencia, pues yo como que no la tuve. Y en mi infancia tampoco, pero cuando yo tuve 15, pues yo hice una experiencia de Dios que sí me movió a entrar en estos caminos. Cuando llegué a la universidad, pues todo se trastocó por la crisis de fe que les comentaba. Pero luego yo como que fue una decisión muy seria. Cuando yo decidí seguir a Jesús y creer en Jesús y que la persona de Jesús, con todo lo que se dice que hizo, es una persona que es digna de admirar y que valía la pena seguirla. Yo dije, bueno, si no existió, debía haber existido. Entonces, para mí eso fue una experiencia de fe muy grande y muy radical. Y yo pues como que me atrevía a entregar mi vida, a ocupar los años que me quedaran haciendo cosas como las parecidas a las que hizo Jesús. Y una de las más grandes fue que yo lo conocí tarde. Y como yo lo conocí tarde, yo descubrí que había gente que no necesariamente lo conocía. Y el hecho de conocer las hermanas Paulinas, que se dedicaban justo a que Jesús sea conocido, a mí eso me gustó. Y lo hacían pues con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Y yo decía, bueno, ese cuento de que Jesús sea conocido para mí es fuerte, es grande. Y si otra persona puede conocer a Jesús a través de mí, pues yo ya habré cumplido mi misión en la vida. Una vez estando en la librería, vino un señor que yo creo, para mí ese señor tenía, no sé, yo habré tenido como 22, el señor habrá, no sé, para mí ese señor era tan viejo que yo creo que tenía como 90 años, pero a cierta edad uno ve a la gente como que más vieja de lo que... Y yo dije, bestia, este tipo no se sabe el Padre Nuestro, está buscando una estampita donde dijera el Padre Nuestro porque se lo quería aprender. Y yo, bestia, este tipo no se sabe el Padre Nuestro, está peor que yo. Y yo dije, pues entonces, de verdad que esta misión es más actual que nunca porque hay personas que a una edad tardía se vienen a dar cuenta de que Dios existe y de que lo necesitan en su vida. Y para mí eso fue como que una reafirmación muy fuerte de mi vocación paulina. Hay personas que a través de mí pueden conocer a Jesús y eso me gustó. ¿Cómo fue ese primer encuentro con las hermanas? Bueno, pues resulta que una amiga mía quería ir a una convivencia
y ella no quería ir sola. Entonces me dijo, bueno, pues como tú ahora estás en esas cosas de Dios, acompáñame para yo no ir sola. Y yo, bueno, total, ¿qué puede pasar un domingo que yo pierda en ese convento escuchando a esas monjitas hablar quién sabe qué tontería? Pues bueno, pues acompañé a mi amiga. Eso empezó a las 10 de la mañana, estoy como en el Evangelio. Empezó a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde era que terminaba con una meriendita después de una adoración. Y a las 4 de la mañana, en el bembé del compartir de la meriendita, yo muy seriamente le dije a la hermana, ok, monja, ¿cuándo entro? Pues la monja que pensó que yo estaba tripeando, pero yo estaba hablando muy en serio. Recuerdo que era un domingo de septiembre, y eran las 4 de la tarde. Yo le dije, ok, monja, ¿cuándo entro? Pues ella pensó que yo estaba tripeando, como yo me pasé todo el encuentro, pero fue un momento tan de Dios el que yo viví ese día. ¿Algo que recuerde yo recuerdo, particular ese día? Pues ahora que yo lo cuento, es que algo como que medio ridículo, porque nos pasaron una película, un videíto, me imagino que habrá durado 23 minutos, se llamaba El secreto de la llama. Ese secreto de la llama eran unas velitas prendidas con una musiquita instrumental, no decía nada. Solo unas llamas de vela, muchas velas, con... Yo lo veo ahora, y yo dije, pero ¿cómo eso me movió a mí a entender algo de mi vocación? Pues yo vi ese video y ver esas llamitas de velas prendidas, a mí como que, no sé, me movió algo dentro. Yo no sé, porque es algo... ¿Te encendió la llama? Pues sí, me encendió la llama, porque yo lo cuento ahora y es algo tan ridículo. Y cuando yo se lo cuento a las hermanas, ellas como que me dicen como que, ¿en serio es que ese video te dijo algo a ti? Y yo, pues sí, ese video no tiene diálogo, no dice nada, pero el verlo a mí me habló de Dios. Y entonces, pues yo no entendí mucho, pero yo dije, yo como que encontré en ese lugar respuestas a preguntas que yo todavía no me había hecho y que estaban latentes. Y yo dije, pues esto, me acuerdo que también el pasaje bíblico que trabajaron ese día fue el de la samaritana. Y ese encuentro de esa mujer con Dios para mí fue impactante. Y yo dije, algo así yo quiero tener con Dios, un encuentro así. También hablaron de San Pablo. Y yo dije, si Dios pudo con un tipo como ese, con un desgraciado, fue la palabra, si Dios pudo con un desgraciado como ese, ¿qué no podrá hacer conmigo? Debe ser más fácil conmigo. Entonces, como que esas cositas a mí me fueron como que iluminando y esa llama, no entiendo cómo, pero después yo empecé a ir de la universidad, yo iba a la librería de la capilla a orar. Y siempre me llamaba la atención la velita que había al lado del Santísimo. Y esa velita, yo como que la relacionaba con la velita esa del video. Y esa velita a mí me hizo comprender que ahí, cuando esa velita estaba encendida, estaba Jesús. Y que esa velita, su única misión en la vida era anunciar que ahí estaba Jesús. Entonces yo estaba llamada también a eso, a decirle a otros que mira, aquí en medio de este desorden que fue llamado mundo y revolú y de todo, aquí también está Jesús. Pues eso me gusta y ese es como, yo me sentí como cuando yo leí después Historia de un alma, que ella descubrió que su vocación en la iglesia era ser el amor. Pues mi vocación en la iglesia era esa, ser esa llamita que dijera, aquí está Jesús. No eran grandes espectáculos, no era hacer grandes cosas, mira, aquí está Jesús. Si tú lo quieres, puedes, Él está aquí. Anunciar la presencia del Señor en medio. Exactamente. Pues esa velita hizo ese videíto. ¿Hiciste un proceso después de esto? Pues después de convencer a la monja. De que era en serio, de que no estaba relajando. Pues entonces ahí ya yo no me inscribí en la universidad para el siguiente semestre. Ahí empezaron pues, los problemas con mi familia. Ya yo no me inscribí para estudiar porque yo tenía claro que lo que yo iba a hacer era eso. Entonces entré al convento, me enviaron a Venezuela para la formación, ya inicié el aspirantado. Estuve varios años en Venezuela, pero siempre iba y venía. A cierto punto, pues ya era el tiempo de Chávez en Venezuela, se empezaron a complicar las cosas por mi visa americana y pues tuve que salir de Venezuela y entonces estuve creo que un año aquí en Puerto Rico esperando que me renovaran esa visa. Por cierto, me la negaron 5 veces. Algunas veces era que se perdían los documentos hasta que finalmente me la negaron definitivamente y entonces me enviaron a Colombia. Ahí estuve 2 años en Colombia. Yo me enamoré, yo me enamoro muy fácil en el lugar que voy, ¿no? Pero siempre todo empieza con la comida del lugar y luego la música y pues
tercero la gente. Claro, claro. Pero es más o menos el proceso. Y me parece interesante porque después de tantos años me pasó lo mismo en Perú. O sea, primero la comida, que la gastronomía peruana es una cosa impresionante. Primero la comida, luego la música y luego la gente. Gracias a Dios que en el camino del proceso no te encontraste con un chef, porque igual te hubiese sacado del Pues si del convento. que después yo dije, Se cocinaba yo bueno. me pongo a estudiar, yo me puse a estudiar psicología en la universidad. Para uno ser psicólogo hay que llegar al doctorado, o sea, yo tendría que esperar 12 años para empezar a trabajar, como si yo fuera rica. Las horas de práctica. Entonces, ¿por qué no se me ocurrió a mí entrar a ser chef si total me encanta tanto la comida y la cocina? Porque igual te enamorabas de un chef. Entonces Dios se hubiera trastocado los por el paladar de Dios. te hubiese enamorado. Pero fue muy lindo ese proceso de ir descubriendo mi vocación, porque yo supe desde el principio que era ahí. Yo había estudiado comunicaciones en una escuela especializada en la High antes de la universidad, así que las hermanas trabajan con la comunicación. Yo había conocido como que a Dios precisamente por la Eucaristía, fue así como que ese gancho fuerte que tuve, y luego pues fui conociendo poco a poco la palabra de Dios, y en todo eso fue como que yo fui autodidacta, porque mis catequesis, bendito, yo me las brinqué. Pero el Señor me fue guiando, y después en el convento pues iba creciendo en todos esos aspectos de la fe, porque nosotras pues el proceso de formación es bastante largo, extenso, exigente, porque nosotras nos formamos para después formar. Claro. Entonces, cuando viene alguien a la librería, puede que sea alguien que quiera aprenderse el Padre Nuestro, pero puede que venga un sacerdote, un obispo, un papa. Entonces, que también tenemos que estar a la altura de poder orientar a esa persona que se acerca, ¿no? Entonces, nuestro proceso de estudio también es muy exigente, pero me parece lindo porque no es esta formación que te aparta o que te enajena de la fe, ¿no? Que te hace incrédulo, sino que pues, al menos en mi caso, ¿no? Es una fe muy sencilla, y yo, por más elevado que sea el contenido, lo que me gusta es poder traducirlo a lo más sencillo. Y creo que por eso cuando yo hablo con la gente es tan fácil, porque ya yo he hecho el proceso de digerirlo y de traducirlo a lo más sencillo posible, de manera, porque es que Dios es así. Pedagógico, así. Sí, bien, es que Dios bien. es sencillo, Dios es simple. Claro, nosotros somos los que lo complicamos. Sí. Cuando yo leo estos filósofos, Dios mío, yo digo, pero Dios mío, él usó 20 páginas para decir algo que podía decir en una oración, ¿es en serio? Y Jesús lo que usaba era un cuentito, una parabolita. Una parábola, y todo el mundo y luego contento. le explicaba. O sea, que sí. Después de Colombia, vas a Roma. Después de Colombia vine a Puerto Rico, luego de Puerto Rico fui a República Dominicana, luego de República volví a Venezuela, de Venezuela volví a Puerto Rico. Aparecieron los papeles de la visa. Porque ahí entonces fui como estudiante, y como estudiante sí lograron dármelo por 2 años, en lo que estudiaba la filosofía. Luego entonces de Puerto Rico, entonces voy a Roma, al curso de formación para los votos perpetuos. Fue graciosísimo porque me mandan a aprender el italiano en una región de Italia que se llama Nápoles, y supuestamente en Nápoles no hablan italiano. Ya, ellos son bien regionales, sí. Entonces me mandan justo allá a aprender el italiano. Entonces bien napolitana. Un italiano bien napoletano, incluso con el dialecto. Yo aprendí un poco del dialecto, sí. Pero me divertí mucho en Nápoles. Así que mi italiano es napoletano. Y luego de Italia, entonces ya regreso a Puerto Rico. Y de Puerto Rico me dejaron un buen tiempo aquí. Estuve casi 8 años y entonces fui a Perú. En Perú estuve 2 y pues regresé hace unos mesecitos. Wow. Sí. De esa experiencia ya religiosa, profesa, esa primera misión en Perú, ¿qué te tocó trabajar y qué experiencia te ha marcado, te has traído? ¿Alguna anécdota que en estos años te ha ido marcando o confirmando esta vocación paulina? Pues me tocó aprender una faceta de mí que yo no conocía. Yo no sabía que yo tenía la capacidad para escribir. De hecho, yo soy muy mala en español. Yo confundo la C con las S, la V con la B, o sea, a veces la H tengo problemas. Y de repente llego a Perú y me dicen que tengo que escribir.
Y yo, pero si yo no sé escribir, yo no sé español, yo meto la pata y si no es por el computador, yo siempre escribo con errores. ¿Escribir qué encomienda en concreto? Me pidieron escribir un libro de un muchachito que se llamaba Carlo Acuti. Entonces, para mí, ese era un muchachito como que, y yo aquí voy a perder el tiempo escribiendo algo que yo no sé hacer, de un muchachito que no conozco. Y bueno, empiezo, yo dije, bueno, pues eso es lo que tengo que hacer, pues vamos. Mi mamá siempre me decía, al mal paso, dale prisa. O si no me decía, trago amargo se pasa rápido. Así que digo, bueno, trago amargo se pasa rápido, pues vamos a empezar con el muchachito este. Y empiezo a leer, a ver videos y a conocer a este niño y descubro en él una espiritualidad eucarística, mística, muy fuerte. Y yo digo, wow, pues este niño tiene algo no solo que aportar al mundo, sino que aportarme a mí. Y empiezo así poco a poco, casi que sin darme cuenta, a enamorarme de Carlo Acuti. Ya era beato. Ya era beato. Okay. Entonces empiezo a escribir el libro. Estuve casi 6 meses documentándome y escribiendo el libro, creo que estuve 1 o 2 meses. O sea, el paso difícil fue el ir conociendo, metiéndome en el pensamiento de Carlo, en su cabeza, para descubrir cuál era su motor, ¿no? Cuál era su fuerza, cuál era su base. Y ese descubrir cómo él se relacionaba con Dios en la Eucaristía para mí fue muy impactante. Entonces, el descubrir que este chico me hizo escritora fue para mí muy grande, ¿no? Qué brutal. Yo no sabía que yo sabía hacer eso y lo descubrí en esa misión que me encomendaron en Perú. Otra cosa que yo viví en Perú que para mí marcó incluso mi experiencia de fe fue la fe de la gente. Es una fe muy distinta a la fe que yo conocía. Es una fe, ¿cómo yo puedo explicar esto? O sea, no es una fe de cabeza, no es una fe de lo que yo he conocido de Dios, de lo que me han contado de Dios. Así, no, es una fe que ha sido transmitida de generación en generación y que yo puedo decir, sí, eso es como la fe de nuestros abuelos. Pero es la fe que tienen también los jóvenes, o sea, que no es la fe de los viejos, es la fe que vive en el pueblo y no es una fe de cuando las cosas me va bien. Okay. O sea, yo le pido a Dios esto, si Dios me lo da, pues estamos chilling. Pero es que aunque Dios no me lo dé, seguimos estando chilling. Y aunque yo esté bien fastidiado, o sea, estoy con Dios y no importa. Y yo conocí gente realmente que vivía en la miseria y gente que le daba gracias a Dios por haber conseguido, por ejemplo, cartón para poder vender ese día. Y yo me quedaba como que enchocada, o sea, en shock. Yo me quedaba así como que impactada. Yo, ok, Dios es bueno porque te consiguió cartón. Algo que nosotras íbamos a votar. O sea, para mí eso fue muy impactante porque esa gente me enseñó que Dios no es solo cuando me conviene y cuando me resuelve, sino que Dios está incluso en las cosas pequeñas que yo no me doy cuenta que es Él que está actuando. Y mi fe empezó ahí como que a tratar de descubrir esas manifestaciones de Dios en lo pequeño que Él lo hace escondida, pero que me salva. O sea, Él me salva incluso cuando yo no me doy cuenta de que necesito ser salvada. Para mí eso fue muy impactante. Yo estuve muy enferma en Perú, a mí me dio de todo. Me dio COVID un par de veces, me dio algo que se llama pancreatitis. O sea, yo viví un proceso de enfermedad muy, muy fuerte. Intenso. Y yo siempre había sido muy sana. Pero peor, cuando llego a Puerto Rico, empiezan a hacerme análisis y estudios. Estuve, de hecho, 2 veces hospitalizada en un periodo muy corto. Yo nunca había estado hospitalizada. Y entonces ahí empiezan a salir cosas raras. Los índices cancerígenos estaban muy elevados, empiezan a aparecer un montón de masitas por un montón de lados. Y yo como que, ok, hello, pero ¿y esto de dónde sale? Y la serenidad con la que yo estaba viviendo ese momento era la experiencia de fe que yo había adquirido en Perú. Entonces las hermanas, pues obvio, estaban súper angustiadas. Mi familia estaba, Dios mío, ya casi llorando mi muerte y todas esas historias, ¿no? Y yo estaba serena, yo decía, pues no es que yo me quiera morir, ¿no? O sea, yo estoy muy bien ahora. Y como dice San Pablo, si toca, pues sí, bien, pero toca, si puede esperar un poquito más. Conviene esperar un poquito más. Pero yo decía, bueno, Dios
pudo haberme sanado mucho antes de que yo me enterara que estaba enferma. Y si no lo hizo, significa que eso no afectaba el plan. Así que si el plan de Dios no se está viendo afectada, significa que yo puedo seguir haciendo lo que tengo que hacer, porque si no, Él me hubiese sanado. Y eso fue fruto de mi experiencia en Perú. Porque antes yo hubiera hecho un berrinche, pero Dios, ¿cómo se te ocurre? A reclamarle. Pero no, es este Dios que tiene mi vida en sus manos y que yo sé que son buenas manos. Y que me vaya como me vaya, pues estoy en las manos de Dios. Y eso para mí ha sido como que el regalo más grande que yo he tenido pues en estos años como consagrada, ¿no? Es propiamente abandonarme en Dios, incluso cuando las cosas no van como yo quiero que vayan. Y ese regalo pues me lo ha conseguido el Señor pues en esta última misión de Perú. Y ahora estás en Puerto Rico nuevamente, estás trabajando allí, en la librería está en la Roosevelt. En la avenida Roosevelt, 174. Muy bien, allí hay de todo, libros, artículos, de todito. Y también pues tenemos talleres formativos, porque hay gente que no le gusta leer, pues mira, al menos tenemos talleres, formaciones, vamos a las parroquias también llevando ese contenido. Así que se comunican? ¿No hay un número de teléfono? Sí, hay un número de teléfono, pues voy a dar el mío porque los demás no me lo sé, que es el 787-525-1803. 525-1803. Y en la librería tiene una capilla hermosa que pueden ir la más bella del mundo. Está muy bonita. Gracias, hermana. Gracias por este hermoso testimonio. Gracias por el espacio y por la invitación. Hermanos, una alegría volver a encontrarnos. Saben que pueden seguirnos en las redes del Canal 13 Teleoro, en Facebook, Instagram, en YouTube, y también las del Padre Jorge Yamil, así mismo por todas estas plataformas, y les esperamos en un próximo programa aquí por el Canal 13 Teleoro, la plataforma con el mejor contenido de fe y cultura.